Sí, profe, sí se ve. Ya, ahí Sí, ya, comenzamos a grabar entonces. Están viendo ustedes ahí ¿cómo se llama? La PPT. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que les estaba diciendo hace un rato atrás, estábamos mirando la corriente, el tratamiento de la corriente de intercambio. Ya eso fue lo que vimos y dejamos dos expresiones que describen entonces ahora los coeficientes de transferencia de carga en función de la concentración de la especie oxidada y reducida y en función de la densidad de corriente también, ¿cierto? J0. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso fue lo último que vimos, si no me equivoco. Sí, profe, esa fue la última diapo que vimos ahí. sí, exactamente es así. Ya, entonces nosotros hasta aquí hemos considerado solamente el cómo trabajar con la corriente de intercambio, básicamente. Ya solamente hemos considerado qué es lo que ocurre a nivel de transferencia y claramente tuvimos que hacer una corrección, por decirlo de alguna forma, en las expresiones para poder considerar también el efecto de la difusión, es decir, en otras palabras, la transferencia de masa que hay asociada a los procesos. ¿Se acuerdan cuando vimos las expresiones de Tafel que describen esta situación, esta que está acá, por ejemplo, y que vimos entonces la corriente de intercambio Licero en función de las concentraciones? ¿Ya? Y luego entonces lo que hicimos fue hacer la corrección con la ecuación esta que habíamos visto antes para la gráfica de Tafel, incluyendo el aporte de la transferencia de masa o el transporte de masa desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Están en sintonía conmigo o están perdidos todavía? Yo sí recuerdo esa ecuación la mostró sí, reacción irreversible, me acuerdo. Claro, lo que pasa es que sí, la mostré en la reacción irreversible, pero lo que pasa es que había que, nosotros, bueno, la clase anterior habíamos visto esta gráfica que es la expresión, la ley de Tafel, ¿cierto? Pero la ley de Tafel, el problema que tenía era que trabajaba en función de la corriente sin tener en consideración el efecto de la gradiente de concentración. En otras palabras, no tenía en consideración el efecto del transporte sobre la ecuación cinética, ¿ya? O su propia expresión. Y aparecía entonces esta ecuación que tenemos acá que considera el factor cinético, es decir, el factor que tiene relación con la transferencia de electrones o la transferencia de carga en general, y el fenómeno de transporte que tenía que ver con el efecto de la difusión desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo o viceversa. Cuando nosotros hicimos esa corrección sobre la expresión de Tafel o la ecuación de Tafel, aparecía entonces esta expresión de aquí y después nosotros decíamos que era igual a esta, ¿cierto? Luego entonces llegábamos a estas expresiones donde finalmente quedamos en que la suma, ¿ya? En un sistema donde tenemos los coeficientes de transferencia de carga, estos alfas catódicos y anódicos, ¿ya? Iban a ser igual entonces al logaritmo natural del número de carga, ¿cierto? Por mol, por la constante de Faraday, por la concentración de la disolución o de la especie oxidada en el seno de la disolución. ¿De acuerdo? Después de eso, como nosotros vimos que esto era una relación que tenía preferencia o tenía una consideración que era esta que estaba acá, nosotros llegamos a esta expresión que cuando la reordenábamos, ¿cierto? Teníamos entonces nuevamente nuestra ecuación de Nernst que describe el potencial. eh, ¿Cómo se llama? Que describe el potencial de equilibrio en una expresión o sea, en una ecuación que describe entonces la relación que hay entre la corriente de intercambio y el potencial de equilibrio. En otras palabras, ya, para no hacer tan enredada esta historia, es esto que está acá, ¿ya? Este de equilibrio viene siendo la ecuación de Nernst que nosotros estábamos mirando en la diapositiva anterior, que podemos fácilmente relacionarla entonces con el logaritmo natural de la densidad de corriente, ¿ya? Y con eso nosotros podríamos evidentemente tener
harta información respecto al sistema, donde tenemos que tener entonces algunas consideraciones, como por ejemplo entender bajo qué condiciones el proceso va a estar dominado principalmente por la transferencia de carga, o bajo qué otras condiciones este sistema va a estar dominado por el transporte, ¿cierto? Por la difusión. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Al respecto, ¿cierto? Nosotros hicimos el tratamiento cinético basado en la corriente de intercambio porque de momento nosotros habíamos visto que todas las ecuaciones se podían expresar en función de la corriente anódica, catódica, y la hemos visto por separado, pero no la habíamos visto en función de la corriente de intercambio. Entonces, para ello había que introducir el concepto de sobrepotencial, porque para que haya un intercambio de corriente, ¿cierto? Vamos a decir entre comillas, y hago harto énfasis en eso, entre comillas, para que exista un equilibrio de corriente, ¿ya? Para que exista un equilibrio de corriente. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Recuerden que la corriente es un parámetro cinético, no nos metemos con el equilibrio en ese sentido, porque el equilibrio está dado por el potencial. Toda la parte de equilibrio tiene que ver con la termodinámica del sistema electroquímico. Acá estamos mirando solamente la parte que tiene que ver con la cinética, ¿ya? Con la razón de cambio que debería haber entre la especie oxidada y reducida principalmente. Por eso digo y hago de nuevo énfasis en eso, comillas, corriente de equilibrio, ¿ya? Que vendría siendo I0, que nosotros la conocemos como corriente de intercambio. Para que exista esta, necesariamente nosotros tenemos que aplicar un sobrepotencial para saber entonces bajo qué condiciones se perturba este equilibrio en términos de potencial, para entender entonces cuál es la corriente asociada al potencial de equilibrio. Y a esta corriente, esta corriente o densidad de corriente asociada al potencial de equilibrio, nosotros la conocemos como la corriente de intercambio, ¿ya? Que en otras palabras, tal como lo habíamos visto anteriormente, es un estado, comillas de nuevo, estacionario entre entre la especie oxidada y reducida, ¿cierto? En otras palabras, cuando la gradiente de concentración es igual a cero. ¿Recuerdan eso? sí, ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, hasta acá van bien, no están perdidos. Díganme si tienen alguna idea, o sea, si están bien con lo que les estoy explicando o si no entienden lo que les estoy diciendo. Sí, profe, vamos bien. Bueno, por mi parte. no, sí me hace sentido igual lo que está escrito ahí, de ¿cómo se llama? La ventaja que tiene no está de relacionar una constante con la constante velocidad, porque claro, es la cinética de este I0. Claro, ¿ya? Y en principio también tenemos que entender que hacer este tratamiento nos permite tratar nuestro mecanismo o nuestra cinética de electrodo como si fuera una reacción de primer orden, ¿ya? De ahí entonces que, por ejemplo, Tafel describa una región lineal y después, bueno, la región exponencial que tiene que ver con la curva, pero a nosotros principalmente nos interesa la región lineal, ¿cierto? La parte donde están las pendientes en el gráfico que describe la ecuación de Tafel. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Básicamente que nosotros a partir de cualquier experimento que podamos hacer de tipo voltaamperométrico, ¿ya? Podamos sacar toda la información, ya sea termodinámica del sistema y cinética propia del sistema. Podemos calcular la energía libre, podemos calcular la cinética desde el punto de vista de la reacción, ¿cierto? Y saber entonces cómo se llama, qué mecanismo, si tuviéramos que eventualmente cómo se llama, que plantear un mecanismo de óxido de reducción, porque básicamente en eso consiste, ¿ya? Debiésemos tener y cómo debiésemos tratarlo en función de esta ecuación, ¿ya? Que básicamente, si lo resumimos, si bien yo les muestro así un kilo de ecuaciones con muchas variables introducidas en ellas, básicamente lo que intentan describir es un fenómeno
cinético de primer orden, ¿ya? No hay mucho no hay mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque básicamente los procesos los procesos electródicos, ¿cierto? Cuando hablamos de procesos electródicos estamos hablando de procesos netamente que ocurren sobre el electrodo. Estamos intentando eh, describirlo en función de uno de los fenómenos. Recuerden que nosotros vimos dos, uno es el transporte que tiene que ver con la difusión y el otro es el cinético propiamente tal que tiene que ver con la transferencia de carga, ¿ya? Y esa ocurre en la superficie del electrodo. Entonces, nosotros estamos tratando de describir un sistema a partir de uno de ellos, solamente por uno de ellos, pero viendo cuál es la contribución del otro fenómeno. O sea, no lo estamos aislando, sino que más bien lo estamos incorporando, pero nos estamos centrando en uno de los modelos, en el de transferencia, básicamente, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar siempre en el modelo de la transferencia de carga a la superficie del electrodo, pero con la contribución de la difusión o la contribución, en otras palabras, del transporte en el proceso. Para saber también finalmente si el proceso va a ser netamente por transferencia de carga o netamente por difusional. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy hablando o todavía no lo entienden bien? ¿Se entiende, profe? Sí se entiende, profe. Ya, perfecto. Entonces, nosotros vimos el tratamiento que se le hacían a las ecuaciones en función de las expresiones de Butler y Bormer que tenemos ahí en la primera parte, ¿cierto? Pero ahora para la densidad de corriente, y desde esas ecuaciones nosotros sacamos una relación de los O y R asterisco, estos que están acá, que son los a concentración sobre la superficie del electrodo. Al asterisco, recuerden que sobre la superficie del electrodo y el signo infinito es en el seno de la disolución, ¿ya? Y vimos entonces esta relación de cómo hay un cambio en la densidad a razón de la densidad corriente límite, el JL sub A, que puede ser anódico o catódico en función del global, que es el J, ¿ya? O J0. Aquí tienen una prueba, ¿ya? De lo que yo les decía hace un momento atrás de cómo yo estoy relacionando una variable o un proceso en función del otro proceso. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en la superficie electrodo, pero en función de lo que está pasando en el seno de la disolución. ¿Lo ven o no? En la segunda línea, donde dice desde las ecuaciones. ¿Lo logran ver? Sí, Sí. profe. Y, profe, una consulta, ¿hasta dónde abarca este asterisco? ¿Hasta el, por ejemplo, el fin de la doble capa eléctrica? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque acá después vamos a hablar vamos a decir, de otra variable que tiene relación con precisamente el modelo de la doble capa y específicamente lo que ocurre en el límite externo de Helmholtz, en la parte donde se supone, comillas, termina la doble capa, ¿ya? Según el modelo que estemos utilizando, sea el modelo de Stern, sea el modelo de Will-Chapman, o el de Graham, o Grahane, no sé cómo se pronuncia. Pero principalmente nosotros vamos a mirarlo desde la perspectiva del modelo de Will-Chapman que habla de la doble capa difusa, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Bueno, nosotros hicimos toda esta deducción, ahí yo se la expliqué en la clase anterior y llegamos entonces a que como el sobrepotencial es igual al potencial menos el potencial de equilibrio, entonces en el caso de que la concentración en la superficie y en el seno de la disolución sean más o menos iguales, ¿ya? Nosotros podríamos decir las expresiones que tenemos ahí a continuación, ¿ya? Y que para la expresión, para una reacción irreversible, ya los sobrepotenciales en la región exponencial, la ley de Tafel va a describir entonces la densidad corriente con las expresiones que tenemos acá, tanto para la oxidación como para la reducción, donde nosotros vamos a ver que la diferencia en las ecuaciones son los coeficientes de transferencia de carga y obviamente el signo, porque claro, un proceso es la oxidación y el otro es el contrario, que nosotros ya sabemos que ocurren de manera simultánea. Y por esa razón, entonces, nosotros podemos describirlo cinéticamente como la expresión que tenemos abajo, ¿ya? Donde cuando finalmente nosotros expresamos o ¿cómo se llama? O nos despejamos lambda A o lambda C, que son los coeficientes de transferencia anódico y catódico, nos quedan estas dos expresiones que están acá, que de nuevo, ¿cierto?
describen ambos procesos. El proceso que tiene relación con la cinética, es decir, con la corriente, que está descrito en función de J, la densidad de corriente, ¿cierto? Recuerden que la densidad de corriente es la intensidad de corriente, en este caso, como es J0, es la corriente de intercambio, y 0, en función del área. ¿Y por qué en función del área? Porque específicamente ese proceso debería estar ocurriendo ¿dónde? En la superficie del electrodo, En profe. la superficie del electrodo, exactamente. En función entonces de el logaritmo natural de la concentración de la especie oxidada o reducida en el seno de la disolución. Y aquí estamos entonces utilizando o considerando el factor del transporte, ¿cierto? El factor de la difusión, porque no nos estamos mirando la concentración sobre la superficie del electrodo. Y esto es básicamente porque es muy difícil de determinar de forma más bien estacionaria, dado que los procesos de transferencia de carga, recuerden ustedes, ocurren de manera rápida, muy rápida, ¿ya? Una vez se encuentre la especie con la superficie del electrodo, inmediatamente la toca, ocurre el proceso. Entonces es muy difícil de entender esa razón de proporción en función de la, en este caso, O asterisco o R asterisco. ¿Ya? Lo vemos en función de la razón de cambio y vamos viendo entonces la variación. Por eso está como la derivada, la variación de la concentración en el seno de la disolución, donde en el seno de la disolución nosotros entendemos que el proceso es principalmente difusional. Ya, por lo tanto, esa variación infinitesimal que está descrita en función de la derivada es posible de captar, de poder observar. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende así, entonces es mucho más sencillo. Exactamente. Desde esa perspectiva es mucho más sencillo. Por eso es que se expresa la ecuación esta que estamos mirando aquí de esa forma. Ahora, nosotros hasta acá, nada de doble capa, no hemos visto nada. Y eso es algo que tenemos que considerar, porque primero nos preocupamos de considerar el efecto de la difusión sobre la cinética misma o sobre la transferencia de carga, la contribución de esta. Nos preocupamos de establecer una expresión que me permita sacar toda la información, tanto termodinámica como cinética, de un sistema electroquímico, con estos del sobrepotencial y la corriente de intercambio, ¿cierto? O el potencial de equilibrio y la densidad de corriente de intercambio, J0. Pero no hemos visto, esencialmente lo hemos visto sobre un proceso donde consideramos que no hay una doble capa sobre la superficie del electrodo. Pero, ¿qué pasa cuando ahora nosotros consideramos este fenómeno o consideramos el efecto de la doble capa sobre la cinética de la superficie del electrodo? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, eh, claramente, ¿cierto? Claramente, si nosotros consideráramos el efecto de la doble capa sobre la cinética del electrodo, hay un efecto, ¿cierto? Porque no es lo mismo, no es lo mismo, si ustedes lo piensan así, no es lo mismo caer de un tercer piso al suelo que caer desde el mismo tercer piso sobre un colchón, ¿sí o no? Claro, sí. ¿Ya? Entonces, nosotros hasta antes de esto hemos considerado caer desde el tercer piso sin poner el colchón en el suelo. Pero resulta que el colchón existe y está descrito, y bien descrito, y existen muchos modelos que lo describen y estudian el efecto de esto, ¿cierto? Entonces, ahora lo que queremos saber es qué pasa cuando caemos desde el tercer piso de un edificio, pero ahora sobre un colchón. Y este colchón entonces viene a ser nuestra doble capa, ¿ya? Entonces, miremos la primera figura. Si nosotros consideramos que hay un proceso electródico, es decir, sobre la superficie electrodo, necesariamente para que haya una transferencia de carga, que es el proceso que predomina sobre la superficie del electrodo, nosotros primero deberíamos mirar qué es lo que pasa, de nuevo haciendo la analogía, cuando nuestros pies tocan el colchón, ¿ya? En otras palabras, cuando la especie electroactiva llega hasta la capa externa o el plano exterior de Helmholtz, ¿ya? Que está descrito por XH, que es la línea segmentada que se ve aquí en el proceso, ¿ya? En este esquema, entonces tenemos la especie oxidada
en el seno de la disolución que se acerca al límite externo, a la capa o al límite exterior de Helmholtz, no a la superficie del electrodo como hemos visto hasta hacia la clase pasada, ¿cierto? Y sobre esta superficie, sobre el sector, ¿cierto? Donde tenemos el límite externo de Helmholtz o el plano exterior de Helmholtz, es donde ocurre el proceso, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de varios factores. Va a depender, por ejemplo, de la distancia que hay desde la superficie del electrodo hasta el plano externo de Helmholtz. Va a depender también del potencial aplicado para que la reacción que estamos describiendo acá sea efectiva, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos ahora este mismo modelo, pero como un gráfico, donde vamos a describir la coordenada de reacción en función del potencial, esto que está aquí arriba, ya que el phi m, ¿se acuerdan qué es lo que era phi m o no? Yo no, profe. Ah, No recuerdo. No recuerdo. bueno, phi m, nosotros teníamos dos potenciales y que la diferencia me daba entonces el potencial aplicado para que la reacción ocurriera entendiendo que lo que pasaba sobre la doble capa. Ya eso lo habíamos visto antes. Potencial mínimo de reacción, profesor. No, este phi m es el potencial que hay sobre la superficie del electrodo y este phi s es sobre la disolución, ¿ya? Y nosotros describíamos lo que ocurría entre medio. No sé si lo recuerdan. Sí, profe. Y lo veíamos en función de la diferencia de la diferencia de potencial entre m y s, esta expresión que yo escribí acá. ¿Se acuerdan o no? Nosotros lo vimos de forma más bien lineal, ¿ya? Cuando vimos los modelos de doble capa, vimos este grafiquito. Y en los últimos modelos consideramos lo que pasaba en el plano, externo de Helmholtz, ¿ya? Donde en este modelo de Stern, que no consideraba la doble capa, esta caída exponencial era más bien lineal, era una pendiente o sea, era una recta con pendiente negativa y después una constante paralela al eje X. No sé si se acuerdan de eso. Sí, profe. Pero consulta esa especie de oxidada que sale ahí y logra pasar a la especie reducida, es decir, porque hay un espacio ahí, ¿cómo logran pasar los electrones a través de todos los iones? Porque, Repíteme la pregunta, tú estás hablando de que cómo sí, pasa de que carga esa entre aquí y distancia, acá. claro, como ¿Ya? la especie oxidada, no sé si hay una dificultad ahí adicional. No, al claramente, conce- o sea, sí, claramente hay una dificultad y eso nosotros lo vemos claramente aquí en la pendiente de caída exponencial. Ya no es una pendiente lineal, no sé si la ven. Entonces, esta pendiente que tiende a ser paralelo con el eje X, con la coordenada de reacción, tiene esta, vamos a decir, comillas, resistencia, ¿ya? Debido a la presencia de esta doble capa, ¿ya? Entonces, nosotros cuando llegamos con la especie hacia el plano externo de Helmholtz, ¿ya? Y ocurre la reacción, porque la reacción efectivamente ocurre, ¿de acuerdo? La diferencia de potencial va a estar definida por esta expresión que está aquí, ¿ya? Que es el potencial de la superficie del electrodo versus el potencial asociado a la doble capa, ¿ya? El que está aquí. De hecho, la especie electroactiva, no sé si se alcanza a ver en la figura, sale O, en vez de asterisco, sale con la doble cruz esa que no sé qué nombre tiene ese símbolo. No sé si lo alcanzan a ver. Ah, ya sí, sí, sí se ve, profe. Sí, bro. Poco, pero sí se alcanza a apreciar que Claro. esa cruz. Ahora, lo que hay que entender es qué pasa de aquí a acá, que es lo que me preguntaba Carlos hace un momento atrás. Nosotros, o acá podemos nosotros definir ya esta caída exponencial. Aquí va a estar el plano externo de Helmholtz que está escrito por XH y entonces la diferencia potencial sobre la superficie de la doble capa va a estar definido por la diferencia entre estos dos potenciales, el de la superficie del electrodo y el límite externo de Helmholtz, eso que está acá. ¿Ya? No por
por la diferencia entre la disolución y la superficie metálica, porque claro, aquí en este caso estamos considerando el efecto de la doble capa. En los casos anteriores, cuando nosotros estudiábamos los fenómenos de doble capa, nosotros partíamos de la base de que ocurría directamente sobre la superficie del electrón. Entonces, cuando este potencial con este símbolo que es una cruz doble, ¿cierto? Se parece al de la disolución, es decir, este es más que esto que está acá, ¿ya? O sea, más lineal, por decirlo de alguna forma. Ahí, en ese caso, entonces nosotros podríamos decir de que efectivamente la doble capa no afecta directamente a la cinética del electrodo porque el fenómeno ocurre más o menos lineal. O sea, en otras palabras, aun cuando hay una doble capa, básicamente el proceso redox que nosotros estamos analizando acá es como que si ocurriera sobre la superficie del electrodo directamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos concluir. Pero también tenemos que entender de que la concentración de las especies electroactivas en general, ¿cierto? Va a ser siempre menor a la distancia que hay entre la superficie del electrodo y el límite externo, de este XH. ¿Ya? Y siempre va a ser menor que fuera de la doble capa en el seno de la disolución. ¿Ya? Ahí dice solución a granel, pero es el seno de la disolución. Y cualquiera de los dos supuestos, de aquí a acá o de aquí a acá, porque eso es lo que estamos describiendo en el párrafo de abajo, se pueden entonces tratar de forma cuantitativa. Entonces podemos decir ya, ¿cómo sería la cinética, cómo sería el potencial en estas dos situaciones? Y para eso, entonces tenemos que entender lo siguiente. Para una representación más bien conveniente de una reducción, ¿ya? Nosotros tenemos este O asterisco que está fuera de la doble capa y este que está cercano al plano externo de Helmholtz, ya el XH. Entonces se establece una especie de preequilibrio. En realidad no es un equilibrio, sino que es la misma especie que cambia de símbolo, pero para poder entender que este proceso no es directo, es más bien en dos tandas. Y la primera tanda es cuando este O infinito se acerca a la doble capa, que pasa a llamarse O asterisco, y luego cuando interactúa con la doble capa, que pasa a llamarse O doble cruz. ¿De acuerdo? Es la misma especie, pero el símbolo intenta describir lo que va ocurriendo paso a paso, en un intento de poder entender de nuevo paso a paso lo que ocurre en esta reacción redox. ¿Ya? Normalmente el modelo que se usa es el modelo de Wee-Chapman, ¿ya? El modelo Wee-Chapman, que es el de la doble capa difusa. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros estudiamos ese modelo, introdujimos el concepto de la límite externo de Helmholtz, o el plano externo de Helmholtz. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, profe. Entonces, si nosotros miramos el modelo de la doble capa de Wee-Chapman, nosotros podemos concluir entonces que en el límite, la especie que se va a reducir en el plano externo de Helmholtz va a ser igual a esto fuera, ya, y fíjense en una cosa, cuando nosotros estudiábamos o miramos hace un rato atrás, lo de la O asterisco y R asterisco, y lo miramos en función de O infinito y R infinito, ¿no estábamos haciendo lo mismo? ¿Lo logran ver o no? Sí, Nosotros estábamos viendo anteriormente, sin considerar doble capa, lo que ocurría sobre la superficie. Y sobre la superficie, dado que el proceso era muy rápido, lo describamos en función de lo que ocurría fuera de la superficie. En otras palabras, con lo que ocurre en el seno de la disolución. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos llegando a la superficie de la doble capa, al límite externo, al plano externo de Helmholtz, como si fuera la superficie del electrodo. En otras palabras, este O más o este O doble cruz viene siendo el equivalente al O asterisco. Y ahora el O asterisco viene siendo el equivalente a O infinito, el que está en el seno de la disolución.
¿Lo entienden así o no? Sí, porque ahí dice fuera de la doble capa el O asterisco, pero es de fuera exactamente como sería lo infinito, o más cercano, digamos, justamente fuera de la doble capa. Claro, porque cuando nosotros estudiamos el modelo anterior sin considerar doble capa, nosotros consideramos lo que está fuera de los límites de la superficie del electrodo, que en este caso es el plano externo de Helmholtz, porque en esa parte, ¿ya? Íbamos a mirar básicamente cómo en función de la difusión podía cambiar entonces la transferencia. Aquí es como es básicamente lo mismo, pero estamos usando otra esfera, o sea, estamos hilando un poco más fino, ¿ya? En otras palabras, nosotros cuando acercamos este O doble cruz, ¿cierto? Al límite externo de Helmholtz, es como si acercáramos hacia la superficie del electrodo, ¿ya? Y nos preocupamos en realidad de cómo cambia lo que queda afuera. Y lo que queda afuera en este caso es O asterisco, que vendría siendo el equivalente a O infinito. ¿Lo ven así o no? Ya, sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces tenemos esta expresión, ¿ya? Y nosotros ya la hemos visto, la habíamos visto antes, solamente que aquí está en función del phi doble cruz en vez del phi m, ¿ya? Esta expresión nosotros la vimos para el modelo de Weichatmus. Ahora, desde la expresión de Butler y Volmer, ¿ya? Que me va a indicar ahora la constante verdadera de velocidad, no la relativa. Ya tenemos dos constantes, Kc va a ser la constante relativa y esta va a ser la verdadera, ¿ya? Vamos a tener entonces esta expresión. La expresión ustedes ya la conocen también esta, Kc igual a no sé qué, aquí por ejemplo era antes Ka o Kc, dependiendo, o sea, sí, K0, perdón, K0 en vez de Kc, ¿ya? Dependiendo de lo que estemos analizando acá. Aquí, por ejemplo, es Kc porque estamos entendiendo que esto es una reducción, por lo tanto es la constante catódica, donde en esta expresión K0, T, ¿ya? Va a representar entonces una constante de velocidad verdadera y estándar de la reacción que ocurre sobre el electrodo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, entonces, al respecto, si la velocidad de reacción va a estar dada por esta expresión, ¿ya? Esto nosotros lo conocemos, pues esta es la velocidad, es la expresión de velocidad que tiene descrita de la expresión de Butler y Volmer. No sé si lo recuerdan, ¿ya? Y va a estar descrito en función de esta expresión grande que está acá, donde de nuevo nos aparece esta F minúscula. Esta F minúscula nosotros ya la habíamos descrito antes, pero ahora es esta eh, DL, ¿ya? Esta F de L, ¿ya? Que describe, en el fondo describe el límite de la difusión, ¿ya? Va a estar escrito en función de esto. Nosotros ya lo habíamos visto como le habíamos dicho esta expresión, pero antes lo habíamos visto para una expresión para describir de forma más sencilla, eh, ¿cómo se llama? La ecuación de Nernst, cuando vimos anteriormente el tratamiento cinético. ¿Ya? Esta misma expresión nosotros la podemos expresar de esta forma, la relación que hay entre K0 y K0T. ¿Ya? Y a esta expresión que está acá se le conoce como la corrección de Frunking, ¿ya? Y esta nos permite entonces observar cómo varía K0, esta, en función del potencial que va a estar descrito en función de K0, T. ¿Ya? La, una forma quizás en la que podríamos eventualmente describir esta expresión o obtener información respecto de la deducción que estamos mirando acá, ¿cierto? A través del uso de potenciales electroquímicos. Y ahí entramos a introducir el concepto de potencial. Entonces, eh, una cosa que hay que tener en consideración es que el modelo no incluye
lo que pasa con la absorción. No hay especificidad en la absorción. Eso es algo que nosotros en este curso no lo vimos porque si no habríamos hecho más larga esta historia. Ya eso ya queda para que lo puedan revisar ustedes los libros que yo les pedí que revisaran. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que como no incluye absorción específica, los valores calculados para los phi de los potenciales, ¿cierto? Pueden ser muy positivos o muy negativos. Ya eso es porque o hay presencia de cationes o hay presencia de aniones respectivamente. Entonces, las diferencias que van a ocurrir de estos phi muy positivos o muy negativos va a ser producto del efecto de los bloqueos de los iones, porque claramente nosotros no estamos trabajando directamente sobre la superficie, sino que tenemos esta doble capa, ¿ya? Entonces, para aplicar la corrección necesaria, nosotros deberíamos saber el valor de este phi doble cruz, ¿ya? El valor se puede calcular, por ejemplo, aquí dice que se puede calcular a partir de un electrodo de mercurio a través de curvas electrocapilares, ¿ya? ¿Se acuerdan de este sigma? También lo vimos en la doble capa, ¿ya? Este es del metal, de lo que está en la superficie del electrodo, ¿cierto? Se puede calcular esto y de ahí entonces se puede calcular el phi, ¿ya? Y eso se puede hacer mediante el modelo de Stern. Acuérdense que el modelo de Stern idealiza este fenómeno y lo linealiza de forma de poder encontrar con quizás mayor precisión, pero no con tanta exactitud, eh, el límite externo, en este caso, la coordenada de reacción. Recuerden que es el potencial versus la coordenada de reacción, ¿ya? Al respecto, si nosotros hacemos este tratamiento, deberíamos esperar de que la doble capa que se genera sobre la superficie del electrodo también puede afectar eventualmente a los coeficientes de transferencia de cargas que han sido medidos de forma experimental, ¿ya? Por lo tanto, eso eventualmente también podría afectar los diagramas de Tafel que nosotros vamos a construir con estas rectas que tienen pendiente positiva y negativa respectivamente. Por lo tanto, para el modelo que estamos usando para poder entenderlo de forma más lineal, ¿cierto? El modelo de Stern, nosotros podemos demostrar que hay un coeficiente de transferencia catódico como este, que va a estar descrito acá, como lo ven ustedes, ¿ya? Donde va a ser 1 más la capacitancia de los modelos de Weichatman y Helmholtz, ¿ya? Y toda esta expresión que está aquí, que ustedes la conocen, que es F minúscula, que ya la teníamos descrita anteriormente, ¿ya? En esta expresión, como por colocar ahí ¿cómo se llama? Lambda C, el coeficiente observado, y el CT, el verdadero, ¿ya? Y en ese sentido hay dos situaciones que eh, describen bien el que ocurre con la expresión que teníamos en la expresión anterior, esta, ¿ya? Entonces, si el valor es muy grande, implica que estos dos van a ser similares, ¿ya? Y esto va a corresponder a valores alejados de EZ. ¿Qué es lo que es EZ? ¿Qué se le ocurre a usted qué es lo que puede ser EZ? ¿Se le ocurre qué puede ser EZ? Ya lo habíamos visto ese anteriormente. Profe, ¿podría ser el potencial Z?
no, porque ese tiene otro símbolo, si no me equivoco, es como una J, una E rara, una cosa así. ¿Se acuerdan cuando hablamos del potencial de carga cero? Que también lo vimos en los modelos de doble capa. Profe, era como cuando mostró un gráfico donde se hacía cero, ¿no? Sí, 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 creo que me acuerdo. Ujú, sí, eso es. mm. ¿Ya? Justamente cuando yo lo mostré, yo les dije aquí es cuando se hace cero y nosotros después, yo les mostré dos gráficos donde teníamos el E, menos E, no sé qué cosa, y después el otro el EZ, y en el EZ, cuando nosotros marcábamos el punto, justo en ese punto Z valía cero. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe, yo me acuerdo de ese gráfico. Eso es lo que, lo que había que describir para que ustedes se acordaran de lo que es EZ. Bueno, si es muy grande, ¿ya? Normalmente la expresión que está al lado se desprecia en la suma, ¿ya? En la, acá, ¿ya? Esto que está acá. ¿De acuerdo? Si es pequeño, ¿ya? Va a corresponder a potenciales cercanos a EZ, ¿ya? En cuyo caso ocurra esto, ¿ya? La parte de arriba, entonces nosotros podríamos decir que la expresión corresponde a eso que está ahí. ¿Lo ven o no? Sí, Ahora, por ejemplo, si este valor es igual a este valor, entonces este valor más o menos tenga un valor de 0,5 y z sea igual a 1, nosotros podríamos obtener un, un valor de estos, por ejemplo, igual a menos 0,25. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto que yo les acabo de decir? ¿Ya? Esto, por ejemplo, quiere decir de que eh, si la transferencia de carga es negativa, por ejemplo, si en este caso yo les dije, ya, a ver, que C tiene un valor y ese valor es igual a CH. Estos dos son iguales, ¿cierto? Después yo les dije que alfa CT, ¿cierto? Si valiera 0,5 y Z valiera 1, ¿cierto? Entonces este alfa C va a valer menos 0,25. Y puede ser negativo, ¿no? yo creo que no, debe ser positivo. ¿Por qué? Si estamos viendo la reducción, pues en función de la especie que está como O. Si lo vemos una coordenada de reacción, debería dar una curva con una curva descendente, ¿cierto? Podría ser Ah, negativo. sí, sí. Y eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, si nosotros consideramos esa situación, particularmente esta que yo le estoy diciendo que el alfa C es negativo, nosotros podríamos decir que el valor aparente de este, ¿cierto? Que es alfa C es el coeficiente de transferencia de carga aparente, el otro, el CT, es el verdadero, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo. Y este ejemplo que yo les mostré recién, ¿cierto? Es o muestra la importancia la importancia extrema de corregir entonces los valores de alfa C y alfa A en los efectos para efectos de, ¿cómo se llama? De la contribución que tiene la doble capa en, en este, en este proceso, ¿cierto? En este proceso de transferencia. Ahora,
Nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, cómo se pueden minimizar los efectos del doble capa sobre la cinética de los electrodos y si evidentemente se puede evitar entonces la necesidad de corregir los valores de alfa, ¿ya? Y de las constantes de velocidad. Bueno, la respuesta es que para que eso sea posible, ¿cierto? Hay que entenderlo de que tenemos que hacer algunos arreglos sobre, por ejemplo, el valor que tiene alfa doble cruz y alfa doble S. Para que eso ocurra, nosotros deberíamos decir que en principio deberían ser iguales. Ya lo dijimos anteriormente cuando comenzamos la clase y yo les dije que para que la doble capa no afecte la cinética, estos valores deberían ser similares para que la cinética no se vea afectada por el fenómeno de la doble capa, ¿cierto? Esto es que para todo potencial, en el caso del potencial de caída entre el electrodo y entre la superficie del electrodo y en este caso el seno de la disolución, esté todo confinado en una capa compacta. O sea, como que el fenómeno, en otras palabras, ocurriera al interior de la doble capa, ¿ya? Para, en este caso, cualquier valor de potencial aplicado. Y esto puede ser alcanzado, ¿ya? Por ejemplo, por una larga, ¿cómo se llama? Añadiendo una alta concentración de electrolito, ¿ya? Un electrolito que nosotros le vamos a llamar electrolito inerte porque para los procesos que nosotros vamos a estudiar o que van a estudiar después con el otro profesor, el electrolito permite que hayan procesos de transferencia, ¿ya? Apropiados para poder medir dentro de los límites que tiene el equipo, ¿cierto? Sin que reaccione sobre la superficie del electrodo. Por eso tiene que ser inerte. Normalmente, concentraciones alrededor de 1 molar corrigen este problema, ¿ya? Y otra cosa es que la concentración de la especie electroactiva, es decir, la que nosotros estemos analizando, ya sea porque vamos a mirar, no sé, una curva, una voltametría de barrido lineal o voltametría cíclica o una cronoamperometría o lo que sea, ¿cierto? Normalmente tiene que ser de concentraciones muy, muy bajas, ¿ya? Y estamos hablando de muy, muy baja, tiene que ser alrededor, menor a 5 milimolar. De hecho, cuando nosotros preparamos una disolución para hacer una medida electroquímica, normalmente se prepara una concentración de electrolito inerte 0,1 molar, ya que es mucho más bajo que 1 molar, pero está dentro de un rango que nosotros, por ejemplo, podríamos eventualmente medir con una balanza, ¿cierto? Saber cuánto tenemos que empezar para poder preparar una disolución que tenga esa concentración. Pero cuando nosotros agregamos el analito, normalmente esa concentración la usamos en el orden de 1 milimolar o 1 milimolar. 1 milimolar claramente es menor que 5 milimolar, ¿ya? Eso genera este caso hipotético que en realidad la especie electroactiva no está en el seno de la disolución, sino que en realidad está dentro de la doble capa, entendiendo que la matriz que estamos estudiando es la doble capa en sí. No sé si me entienden a lo que voy. No es que la estemos suprimiendo, sino que es como que estamos incorporando entonces esta especie que vamos a analizar electroquímicamente en la doble capa, teniendo en cuenta los fenómenos de esta doble capa. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Ya? Sí, profe. Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras ventajas nos da la inserción o adición de electrolito inerte? Nosotros ya habíamos dicho que disminuye la resistencia de la disolución, ¿ya? Y por otra parte, minimiza los efectos de la migración del electrolito, o sea, de la especie que vamos a analizar,
porque el electrolito inerte va a conducir mayoritariamente toda la corriente dentro del sistema, ¿ya? O sea, se van a ver minimizados los fenómenos difusionales, ya que ya es un fenómeno que por sí genera u opone resistencia al fenómeno de transferencia, ¿cierto? Y ya lo habíamos visto anteriormente en las ecuaciones corregidas, que esta de Butler y Volmer, la de Tafel y toda esta historia, ya lo vimos anteriormente. Entonces ya sabemos que la difusión es un fenómeno resistivo frente al fenómeno de transferencia, que es más bien capacitivo, o sea, de transferencia rápida, en otras palabras. Entonces, el agregar un electrolito no solamente hace que expandamos la doble capa o suprimamos, comillas, suprimamos la doble capa sobre la superficie del electrodo, porque básicamente el electrolito inerte va a tener ese fenómeno de, como se dice hoy en día, suprimir la doble capa sin suprimir la doble capa. No sé si me entienden a lo que voy. Sí, profe, sí, se entiende. Bueno, al menos por mi parte. ¿Ya? Ahora hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con microelectrodos, ¿ya? La adición de un electrolito inerte no es necesario. O sea, en la mayoría de los casos no es necesario, porque recuerden que en los microelectrodos la corriente específica del proceso es alta, mientras que la total es baja, ¿ya? Y por otra parte, la corriente, ¿cierto?, sobre el experimento que estamos usando también es pequeña, ¿ya? Porque se centra en una región específica, en una área específica del electrodo, la carga eléctrica, por decirlo de alguna forma, o la carga en general, ¿ya? Sin embargo, aun cuando tenemos o sabemos eso, normalmente sí se usa eh, la adición de de un electrolito inerte, que tiene como objetivo el minimizar los fenómenos difusionales principalmente. Ese es como el objetivo que tiene todo esto. ¿Ya? De acuerdo. Ya. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe. Bueno, por No, mi no, parte no. ¿No? no, bien, profe. Ya. Sigamos entonces. De momento, nosotros hemos visto estos fenómenos como un proceso que ocurre por un electrón, básicamente en el ideal de los casos. Pero la pregunta que cae de cajón es: ¿qué pasa si el proceso en realidad, sabemos que el proceso global es por un electrón, pero ¿qué pasa si vemos que el proceso ocurre en cadena y siempre se está transfiriendo el mismo electrón? En otras palabras, un proceso que podría eventualmente ocurrir por transferencia de varios electrones, aun cuando sabemos que en el global, si hacemos por ejemplo la reacción química, es un electrón, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, y vamos a llegar, o vamos a quedar por hoy, que son los procesos de electrodos que involucran transferencias de múltiples electrones. Entonces, como les decía, en muchas semireacciones de oxidación y reducción, el estado de oxidación cambia en un valor superior a 1, ¿ya? Y los ejemplos, por ejemplo, son, valga la redundancia, son el titanio, que se reduce titanio 3 a titanio 1, o el cobre, que pasa de cobre 2 a cobre 0. Los electrones son, en ambos casos son 2 electrones. Otro ejemplo es el caso de la oxidación del oxígeno a peróxido, ¿ya? Son 2 electrones en el proceso, o el oxígeno reduciéndose ¿cómo se llama? A agua. Perdón, en ambos casos son reducciones. De veras que el oxígeno es cero, ¿ya? Son ambas reducciones, pero una es por 4 electrones y la otra es por 2 electrones, ¿ya? Y estas además también involucran otras especies de las semireacciones, que son
las reacciones secundarias, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que vamos a considerar es que, así como en los iones metálicos, ¿ya? Que al menos aparentemente no hay otra especie, solamente la especie que estamos analizando dentro de la reacción, excepto algunas moléculas involucradas como moléculas de solvatación o eventualmente alguna especie, otra especie electroactiva. Nosotros podemos estudiar los fenómenos, en este caso, vamos a decir, determinante, ¿ya? Para saber cuál es el paso rápido o el paso lento en una reacción electroquímica. Entonces, en general, nosotros vamos a suponer que tenemos una reducción que ocurre en dos pasos, como la ecuación genérica que tenemos ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, si ocurren dos pasos, pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, primer caso, que ocurra esta situación. ¿Ya? Después tenemos, segundo caso, que ocurra esta situación. ¿Ya? Y tercer caso, que ocurra esta otra situación. Si bien estas dos aparentemente son iguales, no lo son. ¿Ya? Esta es más lineal. ¿Ya? El primer caso, ¿ya? El primer caso me está mostrando que el segundo paso, ¿ya? El segundo paso es más difícil o es más costoso desde el punto de vista electroquímico que el primero. ¿Por qué? Porque necesito más corriente, o sea, o necesito, en otras palabras, aumentar el potencial para generar otro plato de corriente que describe entonces la corriente límite, en este caso, ¿ya? Dos pasos consecutivos donde el primero va a ser facilito, pero el segundo no. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Después en el segundo caso, ¿ya? Me dice a mí que el primero, que es este que está aquí con la línea llena, ¿cierto? La línea llena, me está dando el paso determinante, ¿ya? Este paso determinante que necesariamente necesita o fluye más corriente con la misma cantidad de potencial aplicado, pero que bajo esta perspectiva, este segundo paso, o en este caso, a ver, sí, este es el primer paso, este es el segundo paso, ¿ya? Aquí está paso a paso, claro, ahí me confundí. Entonces, este es el determinante, porque necesariamente estamos aplicando un potencial, pero la corriente es más baja, ¿ya? Este es el determinante, el primero. Y el segundo es el paso rápido, ¿ya? Y en el tercer caso, eh, el primero, fíjense que esto es una línea recta, ¿ya? Esto de acá no es tan recto, ya es más bien curvo. Esta línea recta que se ve claramente que es paralela al eje de potencial, ¿ya? En este caso, el primer paso, ¿cierto? Es un paso de preequilibrio. Es como aquí se forma ¿cómo se llama? El, la especie que finalmente va a dar o a conducir a C, ya como lo tenemos acá. Pero el segundo paso, ¿ya? Es el que determina la relación de velocidad. ¿Sí?
Ahora, esto que yo expliqué aquí que parece un poco enredado, describe en general, ¿cierto? La transferencia consecutiva de electrones, ya como si fuera el ejemplo del caso A. Y la cinética de estos dos pasos va a estar condicionada por el medio principalmente, ¿ya? Donde ocurren las reacciones y que va a estar determinado o que se va a determinar por el tipo de onda voltamométrica que vamos a estar observando. Estos son casos genéricos, o sea, no es que en la práctica ustedes vayan a ver lo mismo, pero es un buen punto de partida para poder mirar después qué pasa con los experimentos, ¿de acuerdo? Ahora, las reacciones o los esquemas de reacción o el esquema en genérico de reacción para esta reacción en dos pasos consecutivas, ¿cierto? Nosotros la podemos entender bajo este mecanismo. Ya que yo lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva un poco más grande. ¿Ya? Aquí se ve. ¿Ya? En el primer paso tenemos A, ¿ya? Va a haber un fenómeno de difusión, va a llegar a la superficie del electrodo, ¿cierto? Después va a formar B, ¿ya? Que podría eventualmente salir al seno de la disolución o volver o mantenerse sobre la superficie para reaccionar nuevamente y generar el C, que finalmente se va a ¿cómo se llama? A eliminar, ¿ya? Esta es una forma cualitativa de entender qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una reacción que ocurre en dos pasos, ¿ya? Normalmente el proceso global describe de A hasta C, ¿ya? Pero podría eventualmente ocurrir que cuando hay un intermediario B, este podría salir al seno de la disolución o seguir reaccionando sobre la superficie para llegar al producto deseado, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos eventualmente, de forma cualitativa, distinguir tres situaciones que podrían describir estos tres pasos de reacción. De aquí a acá, de aquí a acá, o eventualmente de aquí a acá, o de aquí a acá, o eventualmente que difunda desde la superficie al seno de la disolución nuestro intermediario. ¿Ya? Para eso, ¿ya? Y eso lo quiero explicar en detalle la próxima clase, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claridad que qué es lo que pasa con los Kc, que son las constantes de equilibrio básicamente. Todas estas son constantes de equilibrio. Ya estas constantes difusional, constante de superficie, en este caso es catódica porque el proceso de reducción hacia el lado, hacia el otro lado, hacia acá, ¿ya? Hacia acá es de oxidación, ¿cierto? Y todas estas de acá arriba son difusionales. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo en qué pasa con la constante catódica respecto de la constante difusional. ¿Qué pasa si es mayor una respecto de la otra o si la suma, porque es un proceso de dos pasos, la suma va a ser mayor que la de la difusión en el intermediario o la difusión en la especie que estamos analizando, ¿ya? Como les digo, eso lo vamos a ver en mayor detalle en la clase de mañana, ¿ya? Y la clase de mañana es la última, chiquillo. La última, ¿ya? Ya, profe. Ya, pues. Entonces...